Noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar en un seminario más de nosotros, el Instituto de Ciencias Médicas. El seminario para hoy, titulado Evaluación de Mycobacterium Common Sense JERR01 como posible organismo modelo para estudio de resistencias a Mycobacterium tuberculosis, será presentado por la doctora Joana Rivas. La doctora Joana Rivas es una investigadora panameña con una destacada trayectoria académica y experiencia internacional. Obtuvo su doctorado en la Escuela de Medicina de la Universidad de St. Andrews en Reino Unido, donde desarrolló su tesis sobre Mycobacterium common sense como modelo para estudiar la resistencia en Mycobacterium tuberculosis. Cuenta además con maestrías en investigación biomédica por la Universidad de Navarra, España, y gestión de proyectos por ADEM Business School, así como una licenciatura en bioquímica por Westminster College en Estados Unidos. Ha trabajado como técnica en laboratorio en San Andrews, investigando elementos genéticos móviles en Staphylococcus aureus y como investigadora en el Instituto de Investigación Gorgas, participando en recopilación y análisis de datos, revisiones bibliográficas y preparación de materiales para proyectos científicos. Ha participado en conferencias internacionales y cuenta con publicaciones en revisión sobre genomas bacterianos clínicos. Muchas gracias, doctora. Un honor tenerla acá con nosotros. Puede dar inicio con su presentación. Muchísimas gracias a ti, Raúl. Muchísimas gracias, miembros del ICM, por tan cordial bienvenida. Mi nombre es Joana Rivas y hoy voy a estar hablando un poco de lo que hice durante mi doctorado y de lo que estoy haciendo en estos momentos, ¿verdad? Bueno, como vemos, el título de mi tesis, la evaluación de este Mycobacterium como un posible modelo a resistencias a tuberculosis. La presentación está en inglés, pero yo lo voy a explicar todo en español. Ahora, esto es como yo voy a hacer mi presentación. Vamos a hablar sobre introducción, métodos, los métodos que fueron fenotípicos, genotípicos y evaluación de mutantes, resultados, los mayores resultados que pude ver durante de estas tres metodologías, la discusión y como dije anteriormente, el trabajo que estoy haciendo en estos momentos. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema principal de lo que mi tesis trata de encontrarle una posible respuesta, ¿verdad? Estamos hablando de lo que son los problemas de tuberculosis y el gran problema de lo que es la resistencia a fármacos que se ve muy usualmente en esta infección. Ahora, como bien sabemos, tuberculosis todavía, a pesar de que es una enfermedad muy antigua, todavía sigue siendo una de las causas por enfermedad infecciosa por una bacteria número uno en el mundo y provoca no solamente millones de infecciones al año, también provoca millones de muertes anualmente. Uno de los grandes problemas al trabajar con esta micobacteria, recordemos, tuberculosis, la enfermedad la provoca el organismo llamado Mycobacterium tuberculosis. Este es un organismo muy, muy fastidioso. ¿Y qué quiero decir con fastidioso? Este muy lento crecimiento, entre 20 a 24 horas para crecer. También tenemos que recordar que pues es bastante infeccioso y el tratamiento pues lleva meses y conlleva pues muchísimas drogas. Y ahora tenemos también el problema de que estamos viendo cepas de Mycobacterium tuberculosis que están desarrollando pues infecciones a los antibióticos utilizados. Tengo también que decir que los antibióticos utilizados para tuberculosis son solamente un puñado y en los últimos 40 años solamente 3 antibióticos se han introducido a la población como posibles alternativas y estos antibióticos son de muy alta toxicidad, o sea que no tenemos muchas opciones a la hora del tratamiento con tuberculosis. Ahora, cuando tuberculosis, recordemos, la tuberculosis si se detecta a tiempo es curable, pero cuando ya tenemos cepas que son de alta, que han desarrollado resistencia, pues ¿qué sucede? Se incrementa el tratamiento, la duración del tratamiento de 6 meses, podemos hablar a tratamientos de casi 2 años, los costos son más altos, la toxicidad de los antibióticos es mucho más alta y incrementan pues las tasas de mortalidad. O sea que una vez que ya estamos hablando de cepas que son
resistentes, no tenemos muchas vías para tratar a una persona. Ahora, que no solamente estamos hablando de las dificultades del tratamiento y de la enfermedad per se. Trabajar con Mycobacterium tuberculosis el organismo es muy difícil. Es un organismo categorizado como BCL3. ¿Qué quiero decir con BCL3? Que requiere pues áreas de confinamiento y de estudio muy restringidas. Este tipo de laboratorios en Panamá, hasta donde yo sé, solamente hay uno que lo posee el Gorgas, y hasta donde sabemos, son pues son infraestructuras difíciles de construir, costosas de construir y sumamente costosas de mantener. Nuevamente repito, el problema de tuberculosis es que es muy lento, muy patogénico, y la manera en que se transmite pues es a través de micropartículas en el aire. Es bastante difícil trabajar con esta con esta bacteria. Ahora, ¿qué han hecho los investigadores a lo largo del tiempo? Pues han utilizado organismos modelos para pues, estudiar a Mycobacterium tuberculosis. Ahora, ¿qué es un organismo modelo? Pues son organismos que pues pueden copian, por decirlo así, la característica deseada del estudio. Quiero también recalcar y recordar que ha sido gracias a los organismos modelos que hemos sido capaces de entender mucho de lo que se sabe a través de lo que se sabe a través de tuberculosis en la enfermedad y del organismo. Por ejemplo, quiero decir, por ejemplo, la vacuna BCG, que es la única vacuna que existe en este momento hasta tuberculosis, se hizo gracias a un organismo modelo. Uno de los últimos antibióticos que se desarrolló gracias a un organismo modelo, y se sabe mucho de la patogenicidad de Mycobacterium tuberculosis gracias a un organismo modelo. Los organismos modelos son esenciales. Ahora, cuando estamos hablando de resistencia antimicrobiana, no existen organismos modelos. ¿Por qué? Porque para hacer modelos de resistencia antimicrobiana tenemos que tener una cierta similitud en lo que es las pruebas de susceptibilidad, pues que los puntos de susceptibilidad de tuberculosis y mi organismo modelo sean iguales, y en estos momentos no existe. Ahora, ¿cuáles son las características principales de un organismo modelo? Pues que sea genéticamente relevante, que sean similares de la misma familia, que sea de rápido crecimiento. ¿Por qué quiero rápido crecimiento? Porque no quiero esperar los, bueno, 24 horas para que se divida. Eso quiere decir que dentro de un mes y medio pueda tener células. No quiero esperar mes y medio, 2 meses para ver si me crecen células. Quiero hacerlo en un ambiente BSL1. Quiero decir, no tener la necesidad de tener esta infraestructura, y pues que no sea patogénico o atenuado, que me permita pues trabajar de una manera mucho más rápida y segura. Eso es lo que estamos buscando en organismos modelos, y por eso se diseñan organismos modelos. Ahora, ¿por qué bueno, con todo eso dicho, los objetivos pues de mi investigación era pues tomar este Mycobacterium que denominamos JERR01 y hacer una caracterización, 1, fenotípica, 2, genotípica, 3, hacer una comparativa para ver si realmente este organismo se parecía a tuberculosis de manera que pudiese ser utilizado como organismo modelo. Luego, lo que yo quise hacer fue crear mutantes. ¿Qué quiero decir con mutantes? Crear mutantes exponiendo mi organismo a altas concentraciones de 2 drogas en particular, las 2 drogas más importantes del tratamiento, las cuales son rifampicina e isoniazida, y ver si las mutaciones que yo veía en mi organismo eran las mismas que veíamos en tuberculosis en casos reales de pacientes. ¿Por qué? Porque si las mutaciones son las mismas, eso quiere decir que puede ser un organismo tiene probabilidades de ser un buen modelo en resistencia antimicrobiana, específicamente para esos 2 organismos. Y luego lo que hice fue estudiar las bases moleculares de esas resistencias para entonces hacer una comparación más profunda entre ambos organismos. Ahora, materiales y métodos. Lo primero que yo hago aquí me gustaría primero decirles un poco acerca de la historia de esta cepa. Esta cepa se aisló en mayo del 2010. Un paciente se acercó, un adulto mayor con fiebre, se le tomó una muestra de orina, esa muestra de orina se aisló esta cepa. En su momento, en el 2010, se hizo una secuenciación del Shock Protein 65 y se pensó que era comusense. Ahora,
Como todos sabemos, los laboratorios de referencia que hacen, ellos ven, ¿es o no es tuberculosis? Como no era tuberculosis, pues aislaron la cepa. Ahora, en el 2012, esa cepa se mandó a San Andrews porque se estaba creando un laboratorio donde se iban a estudiar micobacterias y se pidió al laboratorio de referencia pues cepas para entonces empezar a estudiar, para empezar a practicar, para enseñarles a los estudiantes y a los postdocs cómo trabajar con micobacterias. Ahora, en el 2016 fue que se hizo la primera determinación de susceptibilidad y ahí se notó algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando al principio, estamos hablando del 2010, se pensó que era una micobacteria ambiental, una contaminación, digamos que no se tomaron las medidas sanitarias correctamente en esa primera muestra de orines, se pensó que era un contaminante. Ahora, en esta primera muestra, en esta primera determinación de susceptibilidad, se dieron cuenta que esta cepa en realidad era muy, muy susceptible a rifampicina. Ahora se preguntarán, ¿por qué es esto importante? Las cepas de Mycobacterium ambientales usualmente son resistentes a rifampicina. Es por eso que rifampicina muy poco se usa en el tratamiento para otras cepas de Mycobacteria. Esto llamó mucho la atención. Y después no se hizo mucho con esta información hasta que en el 2019 yo empecé mi proyecto y decidimos ver un poco más e investigar esta cepa. ¿Por qué? Porque no podía ser entonces como Sense. ¿Por qué? Porque como Sense es una cepa que es resistente a rifampicina. Así que decidimos entonces ondear un poquito más y pues investigar exactamente qué es esta cepa, ¿es realmente un contaminante o es un patógeno? Bueno, lo primero que hicimos fue hacer unas pruebas de susceptibilidad siguiendo los estándares de la OMS para micobacterias y utilizamos pues 9 diferentes drogas. Utilizamos las 4 drogas principales del tratamiento para tuberculosis susceptible y 4 drogas que se utilizan pues para el tratamiento de y 5 drogas, perdón, que se utilizan para el tratamiento de tuberculosis resistente. Y luego hicimos un essay para ver la cantidad bactericida de 2 drogas específicas, rifampicina y isoniazida, para ver si realmente ejercían cierta actividad bactericida, bacteriostática sobre esta cepa. Luego lo que hicimos, ese es el capítulo 3 de la tesis, también hicimos en este capítulo, creamos pues las curvas de crecimiento, vimos morfología, vimos comportamientos, vimos a qué temperaturas crecen, se cogieron 3 temperaturas, 30, 37 y 42, ¿por qué? Porque son temperaturas fisiológicamente relevantes. En el capítulo número 4, pues, ¿qué hicimos? Hicimos secuenciación híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque queríamos combinar lo mejor de la secuenciación larga y la secuenciación corta. ¿Por qué queríamos hacer lo mejor de ambos? Porque secuenciaciones largas, a pesar de que sí te abarca todo el genoma, no es a veces muy exacta y puede que haya muchos errores. Y la secuenciación corta, pues, ¿qué hace? Es específica, pero como es corta, solo tienes pedazos y hay pedazos, pues, que no puedes secuenciar. Así que, pues, hicimos las 2 secuenciaciones y las congeniamos para tener una secuenciación mucho más fuerte, mucho más robusta, mucho más completa. Y luego hicimos después un análisis filogenético, hicimos un ensamblaje. Con ensamblaje quiero decir que tomamos las lecturas que salen del secuenciador y las pusimos en orden como aparecerían en el genoma y luego anotamos. ¿Qué quiero decir con anotación? Pues tomamos todos esos pequeños ortólogos, le pusimos nombre y apellido, tomamos los genes y pues obviamente con una biblioteca virtual, pues le pusimos nombre y apellido a cada uno de esos genes. Luego hicimos diferentes análisis, por ejemplo, utilizamos IQ3 para entonces comparar nuestro genoma con otros diferentes genomas y hacer un análisis filogenético, saber en un árbol de familias a dónde exactamente iba nuestra cepa. Utilizamos KEGG, un sistema de subsistence para ver exactamente cómo este organismo se divide y en qué subsistemas, quiero decir, carbohidratos o sistemas de virulencia, a dónde pone la gran mayoría de sus proteínas. Y luego utilizamos Artemis para comparar genomas con genomas, a ver exactamente si esto era realmente como Sense o no era como Sense, compararlo a qué era lo más cercano que era posible. Si es que esta bacteria anteriormente ya se había descrito, se había propuesto, se había pues reportado. Eso es lo que realmente queríamos saber porque a este punto esta bacteria era un interrogante, ¿verdad?
Y pues en el capítulo número 5, después de haber creado los mutantes, tengo una figurita acá, sí, después de haber creado, perdón, después de haber hecho esta descripción genómica que quise hacer, pues quise crear mutantes. Lo primero que hicimos fue calcular la frecuencia de mutación, que es el número en una población, pues que te da las probabilidades de mutación de un organismo dentro de una población. Y luego lo que quisimos saber, ¿por qué? Porque con tuberculosis los números estos varían. Para rifampicina varían dependiendo de la droga. Para rifampicina 10 a la menos 8, para isoniazida 10 a la menos 5. ¿Por qué? Porque los eventos que producen estas mutaciones pues también varían y queríamos saber si en mi organismo iban a ser iguales o no. También después de esto que hicimos pues creamos mutantes. Creamos mutantes en vitro. ¿Cómo hicimos esto? Poniendo mi organismo a cantidades brutales de rifampicina e isoniazida, recordemos que son los pilares del tratamiento, y ver si se crecían estos mutantes. Y luego estos mutantes se verificó que fueran mutantes porque existen eventos de tolerancia y eventos de persistencia que eran eventos que no queríamos ver eventos de mutación. Y luego vimos nuevamente que hicimos pruebas de susceptibilidad para ver exactamente que estuvieran por encima de las pruebas de susceptibilidad con la cepa madre, que estuvieran por encima de los microgramos por mililitro, y luego secuenciamos y analizamos. Y aquí podemos ver un poquito del diagrama de cómo se siguió todo esto. Decidimos crear estos mutantes en plato y no en líquido para así evitar este efecto de lo que es cuello de botella. Los efectos de cuello de botella, como ustedes sabrán, para los que no saben, es que si creas mutantes en líquido, que tiende a suceder, solamente se desarrollan mutantes que desarrollan el nivel más alto de mutación y no se puede ver, digamos, una diversidad de mutaciones, que es lo que usualmente se ve en tuberculosis, donde tú puedes ver, pues, resistencia de diversos niveles en diferentes drogas. Y para evitar esto, pues, entonces nosotros decidimos crear, pues, estas mutaciones en plato de agar, donde ese efecto cuello de botella, pues, no se ve. Ahora vamos a hablar un poquito de los resultados. Y para esto, pues, ¿qué hicimos? Pues comparamos, arriba podemos ver mi cepa y abajo podemos ver como Sense. Adquirimos la cepa de la TCC para realmente ver y hacer una comparación uno a uno. Y como ustedes pueden ver, a 30 grados, pues las dos crecen muy igual, con la diferencia de que mi cepa produce un pigmento. Ahora, no es extraño que dos cepas que pertenecen a la misma familia tengan ciertas diferencias fenotípicas. No es extraño, la verdad. Y pues esta producción de pigmento pues bastante interesante. El pigmento pues protege a la cepa pues, de oxidación, de la oxidación del ambiente, y pues es un mecanismo de defensa. Lo que sí a mí me pareció bastante interesante es que a 37 grados la cepa de Comosense no crece. La cepa, algo que tienen que saber de Comosense, la cepa, es que crece en agua fría y se extrae de musgo. Nuestra cepa se extrajo de orina, o sea que ya son bastante diferentes, y la otra es que no crece a 37 grados como Sense, pero la nuestra sí. No nos llama la atención, bueno, sí nos llama la atención que no crezcan las dos por igual, pero no nos llama la atención, ¿por qué? Porque 0,1 se extrajo de orina a 37 grados, bastante calientito, pero sí nos llamó la atención de que no crecieran las dos por igual a la misma temperatura, que fue ahí donde salieron las luces de que esto sí no es como Sense. Pero nuevamente estas son diferencias pues fenotípicas. Lo que después procedimos a hacer fue todo lo que fue microscopía. La primera línea pueden observar que tenemos para referencia, yo utilicé pues lo que fue Abscessus, que es una micobacteria famosa por presentar una morfología rugosa, que es lo que le ayuda a Abscessus. Y bueno, las morfologías rugosas están asociadas con virulencia y se considera que Abscessus pues, usa su morfología pues para pegarse muy bien a donde infecta. Y podemos ver, eso es en A. En B podemos ver 0,1. 0,1 pues presenta una morfología cierto rugosa. Y pues en C tenemos a Comosense, a la cepa, donde presenta una morfología que uno podría llamar un poco más suave, un poco más redonda. En la segunda línea tenemos pues tenemos una
hicimos una tinción de acid fast, donde podemos ver Mycobacterium smegmatis, que se tiñe muy bien, un claro ejemplo. B tenemos a 0,1 y a C tenemos a comosense, que no se tiñe muy bien. Ya sabrán que el acid fast es una propiedad física que poseen las micobacterias y algunas de ellas tienen la capacidad de absorber mejor o no la tinción. Podemos ver que comosense pues la absorbe muy mal y pues que 0,1 pues la absorbe mejor. Absorbe mejor la tinción. Y en la última parte, como sense, cuando la crecimos en platos, notamos que tenía pues tenía esta apariencia así de mucosa, que usualmente está relacionada con la presencia de cápsula. Decidimos entonces hacer una tinción de cápsula y utilizamos en A Bacillus subtilis, que es muy buena para este tipo de tinción porque se nota una cápsula muy prominente, pero en B y en C, que son B, que es 0,1 y C, que es comocente, pues no notamos la presencia de cápsula. Sí, no pudimos notar la presencia de una cápsula. Ahora, revisando la literatura, después de todo esto, sí se sabe que las micobacterias poseen una cápsula, pero la composición de la cápsula varía de especie en especie y la manera en que se adhiere la cápsula a la pared celular también difiere y está muy débilmente adherida. Y ahora solamente se puede observar la cápsula a través de un microscopio mucho más potente, que es obviamente el que no tenía acceso en ese momento, sino un microscopio normal de laboratorio. Creo que es un microscopio de electrones que sí te permitiría ver la presencia de esta cápsula en las micobacterias. Ahora, aquí tenemos en la izquierda y en la derecha. En la izquierda tenemos a 0,1 que crece. Estas son unas curvas de crecimiento. Tenemos a 0,1 que crece muy bien a 30 y a 37, a 42 grados no crece. En A tenemos crecimiento en líquido, que se calcula a través de la densidad óptica, y abajo tenemos unidades formadoras de colonias, donde se puede ver crecimiento a 30, 37, muy bien. Ahora con la comosense, que aquí denomino ATCC 330313, pues podemos ver que no crece en líquido. Y eso es digamos, otra señal de que estas dos no eran iguales, ¿verdad? No importa lo que hubiésemos intentado, con revoluciones, sin revoluciones, con o sin suplemento, no importó, nunca creció, solamente crecía en agar. Pueden haber mil y un razones, pero después de esto decidimos no utilizar ya como sense porque obviamente no estábamos hablando de la misma bacteria, ¿verdad? Y luego tenemos aquí las pruebas de susceptibilidad contra las 9 drogas que se decidieron utilizar, 9 drogas que se utilizan para el tratamiento de tuberculosis, y podemos ver que parishionazida y parishionazida tiene la concentración para inhibir el crecimiento, el 90% en este caso del crecimiento es 32 microgramos por mililitro, y para rifampicina muestra una susceptibilidad muy grande, muy marcada de 0.002, muy susceptible. En total 6 drogas se definieron como susceptibles, 3 drogas se definieron como resistentes. Y pues aquí estos fueron los resultados después de haber hecho las pruebas de susceptibilidad. Las concentraciones en las cuales se ve, en este caso, en el caso de rifampicina, a la derecha se ve lo que es ¿cómo se dice? Las concentraciones en que realmente inhibe el crecimiento total o se ve bactericida, el comportamiento bactericida, y en la derecha vemos que parishionazida pues nunca llega a un comportamiento bactericida, sino más bien bacterioestático. Y pues los resultados fueron que esta primera caracterización fenotípica pues nos dice que son dos organismos muy diferentes, 0,1 con la muestra de ATCC, que esa primera caracterización inicial que se hizo en el 2010 pues no estaba completamente en lo correcto, pero esto podría haber sido debido al tamaño de las librerías, al tamaño de las librerías de genomas en ese momento. En el 2010 todavía eran pequeñas en comparación a la cantidad de información que tenemos hoy en día. Ahora, en el capítulo 4, lo que primero que hicimos después de haber hecho lo que fue la secuenciación fue una caracterización genómica primero bastante básica. Después de haber obtenido los reads y después de haber hecho un ensamblaje, nos dimos cuenta que el genoma de esta bacteria realmente era bastante grande en comparación.
comparación con tuberculosis, tenemos un cromosoma de 5.9 millones de bases de pares y 4 cuerpos flotantes de DNA que denominamos como plásmidos. Ahora, hicimos un análisis usando diferentes herramientas bioinformáticas y pues sabemos que esto es un DNA de buena calidad y que si estamos hablando de una micobacteria por el contenido de guanina citosina de un 67.14%, que es alto, pero es normal en las micobacterias y es algo que realmente se espera ver. Ahora, después lo que hicimos fue una distribución utilizando ¿qué? Quiero decir distribución, cómo este organismo distribuye el uso de sus proteínas por por plásmido y por cromosoma. Y aquí podemos ver que si bien es cierto, el cromosoma obviamente es el más grande, en proporción, nuestro organismo utiliza mucho lo que es los plásmidos número 2, utiliza mucho estos plásmidos para lo que es procesamiento y metabolismo, ¿verdad? Entonces también vemos que utiliza mucho también, tiene proteínas específicamente para el área de enfermedades humanas, lo que quiere decir que, si bien es cierto, es una micobacteria ambiental, puede llegar a ser oportunista. Y luego decidimos hacer pues lo que fue una comparación genómica entre 01 y ATCC. Con esto sí ya decidimos hacerlo para cerrar el capítulo de qué era o no era. Y pues, ¿cómo hicimos esto? Hicimos una comparación utilizando Artemis y luego hicimos una comparación usando algo llamado pangenoma y luego hicimos un análisis ANI. ¿Qué es un análisis ANI? Pues toma el genoma, lo parte en pedacitos y luego lo compara uno al otro y a eso le da un número, un porcentaje. Ahora, la regla de ANI dice todo lo que esté debajo del 95% es diferente, si está arriba del 95% es igual. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que en realidad, como Sense y JR01 solamente eran un 78, creo 78% similares. Quiere decir que no son ni siquiera primas. Y bueno, sí son de la misma familia, pero la misma cosa no lo son. Y luego hicimos un análisis utilizando un pangenoma para ver exactamente la cantidad de proteínas que tenían similares y de todas las proteínas reportadas, 3.602 eran similares con 2.373 proteínas únicas de 0,1 y 2.500 proteínas únicas de Comosense. Ahora, a la derecha lo que quiero enseñarles es algo que se llama Artemis Comparison Tool. Ahora, ¿qué hace Artemis Comparison Tool? Pues analiza la conservación del orden de los genes. Ahora, ¿cómo hace esto? A través de un sistema de colores. Azul, mientras más azul, más rojo. ¿Qué quiere decir? Que hay una conservación. Mientras más gruesas sean estas líneas, hay conservación. Pero si hay mucho blanco, ¿qué quiere decir? Que son regiones únicas. Ahora, como ustedes pueden ver, hay mucho blanco de fondo y hay muchas líneas que están en diagonal. Eso quiere decir que esos genes no se conservan porque se han movido de un lado hacia el otro. Y hay mucho blanco, lo que quiere decir que hay muchas regiones que son únicas entre ambas. Y luego, bueno, con esto sugiere la pregunta, perfecto, tal vez, ok, no es como Cese, pero entonces, ¿qué es? ¿Qué decidimos hacer? Yo decidí tomar 20 micobacterias. Hubiese sido bueno que hubiesen sido todas las micobacterias, pero son casi 200, o sea, eso hubiese sido humanamente, bueno, bastante difícil. Decidí tomar 20 micobacterias que hubiesen sido bien descritas en la literatura, incluyendo patógenos importantes, por ejemplo, tuberculosis y lepra, abscesus, BCG, y pues tomar otras micobacterias ambientales que también hubiesen sido bien descritas y compararlas. Y yo dije, bueno, alguna de estas me tiene que dar similitud. Y así que nuevamente decidí comparar 0,1 con otros miembros importantes del género Mycobacterium. Y esta es la lista de todos. Y lo que pueden ver a la izquierda es la lista de todos y los números específicos que utilizamos. El clado, porque el género Mycobacterium últimamente, hasta ahora, se ha dividido en 4 clados. Obviamente dependiendo, estas ya son reglas genómicas que se han seguido para dividir este género. Y pues a la derecha pueden ver la bacteria y el número de ANI. Nuevamente les expliqué que ANI, la regla de ANI es tomar el genoma, cortarlo en pedacitos, compararlo y a eso darle un número de porcentaje. Y pueden ver que con todo es menor del 83%, lo que quiere decir que de entre todas las bacterias que yo escogí, ninguna subía al 95% para decir
que era la misma cosa. A este punto ya sabíamos que estábamos trabajando con un organismo noble. ¿Qué quiero decir con noble? Que no se había descrito en el pasado. Así que lo que yo decidí hacer fue, bueno, como lo más cercano es Bambalení, Oron, Gilbum y Bacae, voy a tomar estas 4 bacterias que dice que se parecen, que pertenecen al fortito Bacae de micobacterias ambientales, que también pueden llegar a ser patógenas, y voy a comparar mi micobacteria con esas 4, ¿verdad? Y estos fueron los resultados pues, que pudimos ver. Como pueden ver, a diferencia de Comosense, aquí podemos ver líneas mucho más definidas azules, menos líneas blancas y bloques realmente definidos con colores azules y rojos. Lo que quiere decir que no se parece a Comosense, pero sí se parece mucho a estas. Se parece mucho, pero aún así no lo es, y podemos ver que la cantidad de proteínas compartidas pues es mucho mayor. Así que no es Comosense, pero sí puedo decir que pertenece al clado de Fortunatum bacae de micobacterias ambientales, que es una bacteria que puede ser, que es ambiental, pero que puede llegar a ser también patogénica si las condiciones así pues lo permiten. Y ahora con esa información, lo que después quise hacer fue crear después un análisis filogenético, perdón. ¿Qué quiero decir con filogenético? Quiero saber exactamente en la familia de micobacterias dónde está situada. Ahora, recordemos que estos son análisis completamente independientes el uno del otro, pero cada análisis me daba los mismos resultados, que de entre todos el más cercano era Bambalení. Y realmente después de haber hecho este análisis filogenético, de igual manera me confirmaba, después de haber hecho un pangenoma. ¿Qué quiero decir con pangenoma? Lo que es un pangenoma es buscar todos los elementos similares, algo que se llama las proteínas core, que comparten cada una de estas especies y que tienen en común, y las separa. Separa las proteínas core y separa las proteínas accesorios. Y después de haber hecho eso, lo que yo utilicé fue las proteínas core para crear un árbol filogenético, y este árbol filogenético igual me ponía mi organismo después de Bambalení, perdón, justo al lado de Bambalení, lo que confirma los análisis que yo había hecho anteriormente de dónde se situaba este organismo. Ahora, con todo eso, yo sí puedo decir muy francamente, y bueno, tenemos a Comosense allá arriba y tenemos, perdón, JR1 allá arriba y Comosense acá abajo. No están ni por allí cerquita, pero sí está cerca de Bambalení. Así que con esto podemos decir que es una bacteria noble del clado de Fortunatum bacae, de micobacterias ambientales, que posee pues ciertas características que la pueden hacer patogénica. No lo tengo aquí en esta presentación, pero hicimos un análisis de virulencia. ¿Qué quiero decir con virulencia? Buscamos genes que le puedan, genes asociados con virulencia, y pues los encontramos, los que son los famosos PE, las proteínas de la familia PE y PPE, que están asociados con sobrevivencia dentro de los macrófagos, y se ha visto pues que son proteínas virulentas importantes en tuberculosis, que es otra cosita muy importante que me gustaría mencionar. Bueno, y bueno, este es otro árbol filogenético que creamos y donde pueden ver en rojo resaltado está 0,1 justo al lado de Bambalení. Y bueno, y obviamente al final lo que hicimos fue comparar 0,1 pues con mi organismo modelo, mi organismo target, el que estoy buscando, que era H37RV. Y como pueden ver, pues hicimos lo mismo. GR1 tiene un genoma mucho más grande. Tuberculosis tiene un genoma de alrededor de 4.1 hasta 4.4 millones de bases de pares. Obviamente no hay mucho que comparar, y la cantidad de proteínas que tienen en común es de 2.731. Y como pueden ver en lo que es en la conservación de los genes, la conservación del orden de los genes, pueden ver que hay mucho blanco, si hay ciertos genes que se conservan, cierto orden, pero tenemos muchas áreas blancas que son áreas pues que son únicas, ¿verdad? Entre ambos organismos, y como pueden ver, una es más grande que el otro. Y pues, y después que decidí hacer, pues fue utilizar Keck para ver si la distribución de proteínas por subsystems era la misma, y como pueden ver, no, porque obviamente como son dos organismos que habitan, bueno, en ciertas áreas sí, en ciertas áreas uno tiene más que el otro, porque como son dos organismos que habitan en dos sistemas totalmente diferentes, solamente la prioridad de proteínas que se colocan en cada subsistema pues va a ser diferente, pero aún así era bastante interesante ver exactamente cómo estos dos organismos pues priorizaban la posición de las proteínas digamos, por comportamiento, por departamento.
Y luego, ¿qué decidimos hacer? Pues fue, obviamente, el propósito de esta tesis era ver si este organismo puede ser utilizado como modelo para lo que era susceptibilidad antimicrobiana. Así que lo primero que hicimos fue tomar pues el catálogo de la OMS acerca de todas las drogas, todos los genes asociados con resistencia y ver si exactamente en tuberculosis y ver gen por droga y ver si ese mismo gen, esa misma proteína se encontraba en mi organismo y ver cuán similar era. Así que pueden ver a la droga de primero, amicacina, bedaquilina, de la manida de tambutol, exactamente dónde se encuentra dónde se encuentra la proteína, dónde se encontraba la proteína, la abreviación, el porcentaje de identidad y si era ortólogo o parálogo. Y lo hicimos con todas las drogas y pues esto fue un trabajo bastante tedioso porque era encontrar literalmente los genes. Y decidimos entonces ver si era ortólogo o parálogo. ¿Qué quiero decir con ortólogo o parálogo? Nuevamente, el orden de la conservación de los genes. Si el gen se encuentra en un área similar, rodeado de genes iguales en ambos organismos, entonces es un parálogo. Pero si el gen estaba en un lugar totalmente extraño, solo rodeado de genes que no coincidieran en ninguno de los otros, entonces era un parálogo. Y ahí sabemos que se pueden haber eventos de duplicación génica, que es normal en las bacterias, y pues en ese momento era parálogo y pues no tenía entonces nada que ver con resistencia. Y luego de eso, y sí, esta fue la última parte de este capítulo y como pueden ver, por ejemplo, con las drogas que nosotros decidimos utilizar, que eran rifampicina y sonacida, pues rifampicina, el gen responsable de la resistencia es el ARPOB y tiene un 90% de similitud entre ambas y pues el gen de isonacida es el CATG, hay un 63% de similitud. Ahora, algo muy importante que hay que mencionar es que muchos de estos genes pueden que existan más de una copia dependiendo de la especie. Nos dimos cuenta que tuberculosis nada más tiene una copia, mi organismo nada más tiene una copia del KG, pero hay otros organismos que pueden tener 2 o hasta 3 copias del mismo gen, que lo hace bastante interesante y también lo hace bastante difícil de tratar, porque sabemos que si tienes 3 copias del mismo gen, tratarlo con la droga esa que le da resistencia no es lo más fiable. Así que eso es algo bastante interesante acerca de la evolución, digamos, y de cómo estos organismos, a pesar de que son todos familiares, pues son bastante diferentes entre ellos igual. Y pues en resumen, pudimos ver diferencias significativas entre 0,1 y ATCC, que ya nos dice ya finalmente estos son dos organismos dos organismos completamente diferentes, pero sí nos dio a relucir que en realidad era mucho más cercano a otros miembros del clado de Fortuitum bacae y que pues estamos lidiando con un organismo pues único, un organismo noble, y a pesar de ser un organismo taxonómicamente diferente, nos dimos cuenta que posee gran conservación en los genes relacionados con resistencia a tuberculosis, que es entonces lo que vamos a ver en el capítulo número 5 en los resultados de la evaluación y creación de mutantes de 0,1 mutantes a rifampicina y a isonacida. Ahora, lo primero que hicimos en este capítulo fue ver exactamente en plato donde veíamos la inhibición. Así que creamos platos con diferentes concentraciones de drogas y pues vimos la inhibición y la inhibición en rifampicina fue a partir de 0,1 y la inhibición en isonacida fue a partir de 128. Así que después de eso creamos muchos platos utilizando estas tres concentraciones en isonacida a partir de 128, 256 y 502 y en rifampicina 0,1, 0,2 y 0,4 microgramos por mililitro. Pusimos bacterias allí y luego esperamos a ver a que los mutantes pues aparecieran. Parece muy simple, pero en realidad es así como funciona pues la evolución en este caso. Y luego después de eso, pues calculamos lo que fue nuevamente la frecuencia de mutación, nuevamente la frecuencia de mutación, las posibilidades de en una población que surjan mutantes. Y pues en rifampicina fue 10 a la 8 y pues en isonacida fue 10 a la 5. Ahora algo muy importante que quiero que sepan, que quiero llamar la atención aquí, es que en rifampicina, por ejemplo, a 0,1 y a 0,4 microgramos por mililitro, las diferencias fueron significativas, pero no en el medio a 0,2 gramos por mililitro.
pero estas diferencias no se observaron, no hubieron diferencias significativas en ninguna de las tres concentraciones de isoniazida. Así que, ¿qué decidimos hacer? Decidimos tomar entonces mutantes solamente a la concentración más alta y a la concentración más baja y no a las concentraciones del medio. ¿Por qué? Para así entonces ver si había la diversidad que estábamos buscando, la diversidad de mutaciones que estábamos buscando y a ver si estas mutaciones eran lo mismo observado en tuberculosis en casos de pacientes, lo que se dice MDR, las multidrogoresistentes, ¿verdad? Así que tomamos todas estas colonias, las aislamos, verificamos que realmente fueran mutantes y pues no colonias que presentaban ni tolerancia ni persistencia. Y luego hicimos lo que fue, analizamos la susceptibilidad nuevamente en líquido para realmente ver que estuvieran mucho más por encima de las susceptibilidades de la cepa, digamos, de la cepa wild type, de la cepa madre. Y luego, cuando tuvimos toda esa información, decidimos entonces secuenciar. Cuando volvieron nuestras cepas ya secuenciadas, lo primero que hicimos, ahora, esto fue mucho trabajo, así que por eso nada más nos enfocamos en dos drogas y en dos drogas y en dos proteínas que sabíamos que, dos proteínas específicas. En el caso del ARPOB, decidimos entonces hacer un alineamiento global. Ahora, quiero decir con el ARPOB que dentro del si bien es cierto, el ARPOB es la proteína encargada de las mutaciones que confieren resistencia a rifampicina, dentro del ARPOB hay una sección específica que se llama el RRDR. Y en esa pequeña sección de 80 nucleótidos es donde se ven la mayor parte de las mutaciones para rifampicina. Ahora, las dos proteínas overall, como podríamos decir, tienen un 90% de similitud, pero esta región RRDR tiene una similitud del 100%, así que esperábamos ver que las mutaciones, si han de ocurrir, pues ocurriesen aquí. Y efectivamente, después de haber hecho un alineamiento de esta pequeña parte de la proteína, de la RPOB, nos dimos cuenta que, por ejemplo, arriba tenemos a tuberculosis y abajo tenemos a J01. Y todas las mutaciones que se observan en tuberculosis, pues se observaron en 01. Y eso realmente son excelentes noticias, porque quiere decir que de todos los eventos probablemente sucedan donde ya se han observado en tuberculosis las mismas mutaciones, y eso realmente nos llenó de mucha esperanza, nos hizo muy contentos, muy bien, excelente, puede ser un modelo de resistencia para tuberculosis para rifampicina que no lo existe. ¿Por qué? Porque todas estas otras micobacterias que yo les he mencionado tienen un punto de susceptibilidad mucho más alto. Y pues lo que nosotros pues pensamos que sucede es que cuando la molécula de la rifampicina se adhiere a esta parte específica del ARPOB, pues estos son los cambios que se ven, pues son los cambios que se ven, pues que confieren resistencia, y los mismos cambios que se ven los mismos cambios que se ven en cepas multidrogoresistentes son los mismos cambios que se ven en mi cepa en vitro, lo que quiere decir que de manera mucho más rápida y mucho más segura podemos copiar, digamos, hacer mímica de lo que se observa in vitro de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más segura, que era lo que estábamos buscando desde un principio. Muy bien hasta allí. Ahora, cuando quisimos hacer lo mismo con isoniazida, la historia fue un poquito más diferente. Primero lo que hicimos fue hacer comparaciones de las dos proteínas, y como yo les había mencionado anteriormente, estas dos proteínas tienen solamente un 63% de similitud. Ahora, la proteína de CAT-G, que es el gen responsable de las resistencias de isoniazida, no era ni siquiera similar a la de tuberculosis. ¿Por qué? Porque esta proteína CAT-G, digamos que la proteína CAT-G de tuberculosis es muy diferente de las proteínas, ¿cómo explicarlo? Como les había mencionado antes, muchas otras micobacterias tienen 1, 2 y hasta 3 copias, ¿verdad? Del mismo CAT-G. Bueno, este CAT-G es diferente a otro CAT-G, pero no al CAT-G de tuberculosis, fue todo un enredo, pero lo que sí vimos después de haber analizado los lugares donde las mutaciones se veían,
sí se conservaban entre las dos especies. Así que eso nos dio un poquito más un poquito más de esperanza. También quiero recalcar que a pesar de que dos proteínas se parezcan o no se parezcan, eso no se traduce a funcionabilidad. Quiero decir, tú puedes tener dos proteínas que se parecen, pero no funcionan de la misma manera, y puedes tener dos proteínas que no se parecen, pero que sí se funcionan de la misma manera. Si quiero en este caso de, en este caso de resistencia. Así que, bueno, de todas maneras intentamos ver para ver si las mutaciones observadas después de haber expuesto a nuestra cepa a grandes cantidades de isonacida, alguna de las mutaciones iba a ser similar. Pues ninguna fue similar. Así que ninguna fue similar. ¿Qué se notó? Que al momento en que bueno, cuando secuenciamos, lo que nos dimos cuenta fue que 01 simplemente pues saca todo el gen. No solamente borra todo el CAT-G, saca todo el gen, los borra, los elimina de los genes aledaños, porque simplemente no lo necesita para poder sobrevivir in vitro. Y eso fue una sorpresa bastante interesante. ¿Por qué? Porque no esperábamos que ver mutaciones y eliminaciones tan marcadas en un organismo. Vimos eliminaciones desde 5.000 bases de pares, 10.000 bases de pares, 20.000 bases de pares, y el organismo seguía creciendo como normal. Entonces, ninguna de las mutaciones reportadas en tuberculosis in vitro con isonacida fueron reportadas en nuestro organismo. Es más, creo que salió un paper alrededor del mismo tiempo que yo estaba haciendo mi tesis, donde se intentó hacer lo mismo con tuberculosis y se observó lo mismo. Tuberculosis simplemente saca todo el gen KG in vitro, y pues la respuesta, digamos que la explicación que se tiene, y pues una explicación la explicación más razonable es que pues in vitro el KG simplemente no es esencial. Al no ser esencial, pues lo saca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el propósito de CAT-G es defender a tuberculosis del ataque oxidativo de los macrófagos. Al no ver una respuesta de macrófagos, pues CAT-G no tiene función, por ende lo saca. Entonces es algo que nos llamó mucho la atención, porque eso quiere decir que pues experimentación in vitro, incluso si es utilizando el organismo, puede diferir a lo que se ve en vivo, ya que es necesaria la respuesta pues inmune en este caso. Lo que quisimos realmente después de esto hacer, pues que obviamente no nos dio el tiempo, desafortunadamente, era hacer unas pruebas de patogenicidad utilizando pues macrófagos alveolares, luego infectar y ver exactamente si se comportaba de la misma manera después, obviamente secuenciando, para ver entonces si la presencia de macrófagos alveolares incita nuevamente esta reacción o no. Pero obviamente nos quedamos sin tiempo y fue algo que no pudimos hacer, pero esto sí nos dio nos dio bastante respuesta acerca de este fenómeno, ya que hay muchos papers donde sí se habla de frecuencias de mutación, pero lo hacen in vitro. Pero si este fenómeno ocurre, entonces obviamente pues no está copiando en vida real lo que se observa en casos de tuberculosis multidrogoresistente. Así que pues obviamente para concluir podemos concluir que observamos las mutaciones más frecuentes las mutaciones más frecuentes en tuberculosis las observamos en 0,1, y observamos que teníamos una frecuencia de mutación muy alta en comparación con rifampicina, y pues que no observamos lo que se observa in vitro en tuberculosis en isonacida, no lo observamos con 0,1, lo que puede sugerir que obviamente se necesita la respuesta inmune se necesita la respuesta inmune necesariamente pues para entonces poder copiar estos, estos hechos, lo que complica un poco más la situación, porque entonces eso quiere decir que ya obviamente lo que uno hace in vitro, porque es mucho más factible, pues ya no es tan factible. O sea, uno tiene que ya entonces modificar los protocolos de investigación en caso de lo que son frecuencias de mutaciones, para entonces uno poder copiar o exactamente hacer experimentación. Y pues también nos dio a relucir de que a pesar de que no es un modelo fiable para isonacida, debido a todo lo anteriormente mencionado, es posiblemente un modelo muy fiable para rifampicina, según lo observado en la experimentación.
Y pues obviamente de este proyecto, pues han salido 2 papers y han salido pues la primera secuencia de este organismo noble y han salido todas las secuencias de los mutantes, que fueron 100 en total, y han salido 2 papers de este nuevo organismo, y pues podemos decir con toda confianza que es un organismo tipo BCL2, a pesar de que no es un organismo BCL2, porque igual se tiene que tratar con respeto, se aisló de una persona, pero sí pues, es un organismo que crece mucho más rápido, de manera más segura, y puede ser utilizado pues para experimentación con rifampicina en este caso. Y pues quería agradecerle a todos mis supervisores que contribuyeron en este proyecto, a todas estas personas que hicieron este proyecto posible, la verdad. Si no hubiese sido por ellos, pues quién sabe. Y pues lo que estoy haciendo en estos momentos es pues colaborar con el doctor Amador Gurrich de IndicaSat. Igual tengo mis contactos en San Andrews, porque igual estamos trabajando con tuberculosis, con el doctor Paul Johnston, que es bioinformático, una excelente persona, muy, muy conocedora. Y pues estamos trabajando porque tenemos muchas cepas de tuberculosis en Panamá que se han aislado, pero no se han secuenciado, y cepas de tuberculosis, perdón, no tuberculosis, pero cepas de micobacterias atípicas que hemos encontrado tanto infectando como en el ambiente, por ejemplo, en agua, y que pueden infectar, porque se han visto casos de micobacterias que habitan en agua, que infectan pacientes que también tenemos aisladas, pero que no se han estudiado a profundidad. A diferencia de tuberculosis, que sí se tienen que reportar los casos, infecciones por micobacterias atípicas usualmente no se reportan, porque en algunos países no es obligatorio, pero queremos hacer algo diferente en Panamá y ver exactamente pues el número de infecciones por atípicas, caracterizarlas, ver exactamente qué tenemos en Panamá, ver exactamente si tenemos algo noble en Panamá, y pues hacer lo mismo con tuberculosis, ver exactamente los lineajes que tenemos en Panamá, ver exactamente si son multidrogoresistentes, dónde tienen estas resistencias, y hacer todo lo que es una caracterización mucho más fenotípica, que no se ha podido hacer hasta ahora, hasta el momento, ¿verdad? Porque es mucho, mucho trabajo. Así que eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Y pues muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, y disculpen que me haya ido un poquito más del tiempo. Buenas noches, Joana. ¿Cómo estás, Virginia? Hola Virginia, ¿qué tal? Mira, primero felicitarte por tu excelente trabajo y excelente presentación. De verdad que muy, muy emocionante, y veo que también es un tema que te apasiona mucho. Y Sí, qué sí. bueno que haya esperanzas con esas mutaciones, ese modelo para rifampicina. Uh -huh. Eh, me imagino que seguirán estudios al respecto, porque es esperanzador. Yo Sí, tenía dos preguntitas. El paciente, sí. cuando se le aisló esta cepa, bueno, este micobacterio, el paciente tenía síntomas. Él fue porque tenía una fiebre y se sentía mal. Entonces a él se le pidieron pues pruebas de sangre y de orina, y en la prueba de orina fue donde se aisló esta micobacteria. Al principio se pensó que tal vez hubiese sido porque, ¿sabes? No se manipuló mal el frasco y todo lo demás. Pensó que se metió allí un contaminante y ya. No se sabía exactamente, no se pensó en ese momento que tal vez el paciente ya la tenía. Y mi otra Y al, pregunta es que lo que sí, sí. acabas de decir en relación a que es importante esa exposición a la respuesta inmune del paciente para activar, sobre todo con la isoniazida, lo que son mecanismos de resistencia. Uh Me -huh. pregunto yo, entonces, ¿será que en los pacientes inmunosuprimidos tenemos una tasa más elevada de resistencia? Esto tendría que verse. Eso es lo que se asume que sucede, porque se necesita la respuesta del sistema inmune. Bueno, se necesita la respuesta, ¿cómo que quiero decir? Se necesita la respuesta del sistema inmune para que el organismo no se deshaga del gen. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿qué pasa con tuberculosis? Él se mete directamente en el macrófago. Ahora el macrófago cambia el pH, ¿no? Y eso es una manera en que intenta deshacerse de la bacteria. Ahora, ¿qué hace el KG? El KG defiende a la bacteria de ese incremento en el pH. Por ende, se tiene que quedar con el gen. No creo que tenga nada que ver con pacientes inmunosuprimidos, pero no se puede deshacer del gen
sí necesita el gen para sobrevivir a un pH alto. En vitro, como no hay respuesta inmune, pues no lo necesita y se sale del gen. Recordemos que también el CAT-G es de una familia de proteínas donde está el CAT-A, CAT-B, CAT-C, CAT-D y todas las demás. Y probablemente estas sí sean esenciales, pero en el CAT-G in vitro, no. Lo que, lo que no, sí. Además, también recordemos que para uno poder enfermarse de tuberculosis, muchas cosas tienen que fallar. Muchas cosas tienen que fallar. Así que pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, que tienen ya VIH o que están yendo a través de una cuestión, muchas cosas ya están fallando ya de por sí. Así que esa es una de las cuestiones que uno, cuando uno hace investigación, uno intenta buscar una pregunta, pero aparecen otras tres más. Exacto. Muchas Sí. gracias, A ti, Joan. Virginia, a ti. Sí, muchas gracias, doctora. La verdad que sí, un tema súper interesante su proyecto. Muchas felicitaciones por tremendo trabajo. Daríamos por terminado la sesión. Queda grabado en YouTube, la vamos a cargar. Así que, bueno, muchas gracias, doctora. La verdad, A interesante. ustedes, a ustedes. Gracias a todos los participantes y bueno, que tengan una bonita noche. Chao, chicos. Chao, doctora. Chao.